Buenos días. Empezamos con la clase de Física Estadística de la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión veremos las primeras dos secciones del capítulo 1, las cuales corresponden a bases estadísticas de la termodinámica. Sin duda, la década de 1850 marcó un parteaguas en la concepción de la física teórica y de la física térmica. En ese tiempo, la termodinámica ya había pasado de una ciencia basada solo en métodos fenomenológicos a una robusta teoría basada en leyes y procedimientos matemáticos. Las conclusiones teóricas obtenidas a partir de la primera y segunda ley de la termodinámica estaban en total acuerdo con las observaciones experimentales. Al mismo tiempo, la teoría cinética de los gases, la cual basaba su descripción de los gases reales en movimiento de moléculas constituyentes, pasaban de ser una simple elucubración conceptual a una teoría matemática real. A pesar de su éxito, no tuvo un contacto directo con la termodinámica hasta que en 1872 Boltzmann desarrolló su teorema H, donde establece una conexión directa entre la entropía y la dinámica molecular. Casi al mismo tiempo, la teoría cinética empezó a sustituirse por su más sofisticado sucesor, la teoría de ensamble. Los resultados de estas teorías resultaron en la reducción de la termodinámica en la consecuencia esencial de juntar los métodos estadísticos con la mecánica de las moléculas que constituyen cierto material. Esto da como consecuencia el nacimiento de la mecánica estadística. A continuación, algunas consideraciones sobre la naturaleza estadística de un sistema macroscópico. Es importante mencionar que, aunque parezca lo contrario, debemos de suponer que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Considere ahora un sistema físico compuesto por n partículas idénticas confinadas en un espacio de volumen B. El número de partículas típico de un sistema macroscópico es alrededor de 10 a la 23 partículas. Dado que el número de partículas es muy grande, es usual decir que nos encontramos en el límite termodinámico, es decir, que n, el número de partículas, tiende a infinito, y b, el volumen, también tiende al finito, de tal manera que el cociente n y b representa un valor finito correspondiente a la densidad de partículas, n minúscula. En este límite, las variables extensivas son proporcionales a n o b y dependen del tamaño del sistema, y las intensivas son independientes de estas variables. Consideremos ahora la energía total E del sistema. Si las partículas se consideran no interactuantes, entonces la energía total E sería igual a la suma de las energías epsilon i de las partículas individuales. Donde Ni se refiere al número de partículas con energía epsilon i. Claramente, el número de partículas está fijo. De acuerdo a la mecánica cuántica, las energías de las partículas individuales son discretas y sus valores dependen crucialmente del volumen B. Además, los valores de energía son discretos. Sin embargo, para los valores grandes de B, el espaciamiento entre los estados de energía es muy pequeño en comparación con la energía total E. Esto implica que la energía se puede considerar una variable prácticamente continua. Déjenme recalcar una nota sobre mecánica cuántica. Supongan que tenemos una partícula confinada en una caja con forma de paralelepípedo regular con lados Lx, Ly y Lz. La solución de la ecuación de Schrödinger implica que los estados de energía vienen dados por esta expresión, lo cual demuestra que los estados de energía dependen del volumen del sistema, ya que dependen del tamaño de la caja. Entonces,
la especificación de los valores de los parámetros n, b y e define un macroestado del sistema. A nivel molecular, sin embargo, existen muchos estados para los cuales se pueden obtener los mismos parámetros n, v y e. Como ya dijimos, la especificación de los valores de los parámetros n, v y e define un macroestado. Dado que existen muchas posibles combinaciones de epsilon y, tales que la suma sea e, podemos decir que existen un número inmensamente grande de estados microscópicos consistentes con el estado macroscópico. Todos los estados macroscópicos se consideran posibles dado que son soluciones de las ecuaciones de movimiento. Antes de seguir, déjenme hacer una anotación sobre el video que les pasé sobre las olas de péndulos. En el video de olas de péndulos se observa la demostración de un experimento realizado con varios péndulos, cada uno con un largo diferente. Se pueden observar tres conceptos diferentes. 1. Existen muchos estados mecánicos diferentes, pero en todos ellos la energía y la masa no han cambiado. Es decir, son consistentes con el mismo número de partículas, el volumen y la energía. Hay muchos estados desordenados que al menos no se alcanzan a distinguir o no se alcanzan a diferenciar. Y muy pocos de ellos son ordenados, como se ilustra en esta figura. Hay solo unos pocos donde todos los péndulos están alineados, algunos donde hay un cierto orden, ya que hay ondulaciones, pero hay muchos de ellos en los que los péndulos oscilan de manera prácticamente caótica. Después de un tiempo muy largo se puede observar que el estado inicial se repite. Eso es un comportamiento típico de un sistema de muchas partículas. Más adelante veremos cuál es la probabilidad de que suceda esta fluctuación, es decir, el estado inicial. También es importante hacer una anotación sobre termodinámica. Pueden consultar el libro de Termodinámica de H.B. Kallen para más referencia. En ese libro se presenta la termodinámica como una ciencia o como una teoría matemática basada en postulados. Voy a ir recordando esos postulados en este curso, o al menos en este capítulo, para ir viendo cómo la mecánica estadística pone fundamentos microscópicos a estos postulados. El primero de ellos es el siguiente. Existen estados particulares de equilibrio de los sistemas simples que, desde el punto de vista microscópico, están caracterizados completamente por la energía interna, es decir, la energía, el volumen, V, y los números de moles N1, N2, N3, es decir, el número de partículas. Es importante notar esto porque desde la termodinámica se puede postular que el estado macroscópico está definido por esas tres variables, mientras que nosotros, desde el punto de vista mecánico, estamos deduciendo ese postulado. La piedra fundamental de la mecánica estadística de equilibrio es el postulado de igual probabilidades a priori. Es muy importante, pues de aquí se parte para construir toda la mecánica estadística de equilibrio. Sin embargo, tiene la desventaja que también nos ancla fuertemente al equilibrio. Una teoría mecánico-estadística de sistemas fuera de equilibrio deberá alejarse de este postulado. Sin embargo, la fuerza predictiva de este postulado ha hecho exitosa a la mecánica estadística. El postulado versa de la siguiente manera. Dado un estado macroscópico del sistema que es consistente con un número muy grande de microestados, se ve razonable asumir que, en ausencia de restricciones, en cualquier tiempo t, el sistema tiene las mismas posibilidades de estar en cualquiera de los estados microscópicos.
Es decir, todos los estados microscópicos que son consistentes con los parámetros macroscópicos E, N y B son igualmente probables. El número total de todos los microestados posibles será, por supuesto, una función de N, V y E, y se denota por el símbolo omega. La dependencia en B viene de los posibles valores de epsilon i para una partícula individual. Antes de pasar a calcular omega NB, primero veamos cómo se relaciona esta función con las propiedades termodinámicas. Ahora, de aquí surge una pregunta. Si todos los estados son igualmente probables, ¿qué pasa con las fluctuaciones? Es decir, ¿cómo es posible que cuando observamos un gas, por ejemplo, que está encerrado en una caja, nunca observemos el estado en el que todas las partículas están en un solo lado de la caja? Es un estado mecánico completamente posible y consistente con las restricciones de la energía y el número de partículas. ¿Cómo es que esos eventos son tan raros? Bueno, esos eventos se les conoce como fluctuaciones. Entonces, antes de seguir adelante con los conceptos del capítulo, hagamos una nota sobre las fluctuaciones. Esta discusión está tomado del libro de Física Estadística de F. Rafe de la serie de libros de Berkeley Physics Course. Es el volumen 5. Según el postulado de igual probabilidades a priori, todos los estados microscópicos son igualmente probables. Entonces, ¿por qué existen estados macroscópicos que no se pueden observar? Tomemos un ejemplo con dos partículas en una caja, para iniciar de manera simple. Ustedes pueden ver que hay 4 configuraciones posibles. La primera, donde ambas partículas están de un lado de la caja, del lado izquierdo. La otra, donde una partícula está en un lado, la otra en la otra. La tercera es cuando se intercambian este caso, es decir, la partícula 2 está en el lado izquierdo y la partícula 1 en el lado derecho. Y el cuarto caso es cuando ambas partículas están del lado derecho de la caja. Si ustedes pueden ver, tenemos 2 partículas y 2 posibilidades. Eso quiere decir que tengo 4 posibles configuraciones. Si yo hago un ejercicio similar, pero para ahora n igual a 3 partículas, igual tendría 2 posibilidades por cada partícula, y por lo tanto tendría 2 por 2 por 2. Lo cual me quiere decir que tendría 2 a la 3 configuraciones posibles, es decir, 8. Si sigo el ejercicio con n igual a 4, observaré que serían 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la cuarta, igual a 16 configuraciones. De ahí puedo ver que para el caso general, pues yo tendría 2 a la n, ¿sí? Entonces, si quiero yo calcular la probabilidad de que todas están del lado izquierdo, esta probabilidad es solo una entre toda esta cantidad. Por lo tanto, si todas tienen la misma probabilidad, sería 1 entre el total de posibilidades. De aquí ya se puede ver que si n es muy grande, entonces esta probabilidad de obtener todas las partículas de un solo lado de la caja empieza a ser muy pequeña. Por ejemplo, si n es igual a 80, veremos que la probabilidad es alrededor de 10 a la menos 24. Esto quiere decir que conforme n aumenta, la probabilidad se hace cada vez más pequeña. Entonces, aunque las fluctuaciones son perfectamente posibles, son altamente improbables y necesitaríamos observar el sistema por muchos miles de años, incluso millones de años, para poder observar una fluctuación de este tipo. Esa es la razón por la que muchos estados posibles no pueden ser observados. A continuación, estudiemos la relación entre estadística y termodinámica. Para eso, necesitamos indagar sobre el significado físico del número omega de n, v y e. Considere dos sistemas físicos, A1 y A2, los cuales están en equilibrio por separado. La forma matemática de la función omega 1
no tiene que ser la misma que la de omega 2, pues esto depende de la naturaleza de cada sistema. Es importante notar que, por el momento, debemos asumir que las funciones omega 1 de N1, B1, E1 y omega 2 de N2, B2, E2 describen toda la termodinámica de los sistemas A1 y A2 respectivamente. Pongamos ahora los dos sistemas en contacto térmico entre ellos, permitiendo el intercambio de energía entre ambos sistemas. Antes de continuar, hagamos una nota sobre los tipos de interacciones. Cuando dos sistemas macroscópicos interactúan, existen tres tipos de interacciones. La interacción térmica es aquella en la que los parámetros externos no varían, de tal forma que los estados energéticos cuánticos no varían. La interacción mecánica, aquella en la que se cambian los parámetros externos y, como consecuencia, cambian los niveles energéticos cuánticos. Y la interacción química, aquella en la que cambia el número de partículas del sistema. Por parámetros externos se entiende como aquellas cantidades que afectan el hamiltoniano del sistema, es decir, que afectan las ecuaciones del movimiento. En todo nuestro curso vamos a considerar solamente interacción térmica y mecánica. La interacción química corresponde a una rama de la termodinámica que se conoce como sistemas abiertos. Sin embargo, queda muy fuera del alcance de nuestro curso y incluso de los cursos básicos. En este momento vamos a considerar solamente interacción térmica. Entonces, por simplicidad, mantendremos los volúmenes B1 y B2 fijos mediante una barrera impermeable. De igual manera, N1 y N2 se mantienen constantes. Las energías E1 y E2, sin embargo, pueden variar con solo una condición: que la energía total E0 sea la suma de E1 y E2 y que sea constante. Aquí E0 denota la energía total del sistema compuesto. A cada tiempo A1 tiene la misma posibilidad de estar en cualquiera de sus omega 1 estados microscópicos, mientras que A12 en cualquiera de sus omega 2 estados microscópicos. Sin embargo, el sistema completo A0 está en cualquiera de los siguientes estados, que sería la combinación de todas las posibilidades de ambos sistemas. Por conservación de energía, puedo escribirlo de esta manera. Claramente, el número omega 0 varía con E1. La pregunta entonces es: ¿a qué valor de E1 el sistema compuesto está en equilibrio? Podemos adivinar que esto se da cuando el valor de E1 maximiza el número omega 0. La idea de esta predicción se basa en lo que observamos antes, en el que los sistemas mecánicos tienden a ocupar el mayor número de estados posibles. Recuerde los ejemplos de los péndulos y de las fluctuaciones. Es decir, el estado macroscópico más probable de un sistema es aquel en el cual pasa por más tiempo. Aquí déjenme hacer otra nota sobre termodinámica, también tomada del libro de Callen. El postulado de máxima entropía dice: existe una función denominada entropía, denotada por S, de los parámetros extensivos de cualquier sistema compuesto, definida para todos los estados de equilibrio, y que tiene la propiedad siguiente: los valores que toman los parámetros extensivos, en ausencia de las ligaduras internas, son aquellos que maximizan entropía respecto al conjunto de estados de equilibrio ligados. Como podemos ver, prácticamente estamos notando que la entropía va a estar relacionada con este número. Muy bien, para calcular el máximo, entonces tenemos que hacer esta derivada e igualarla a cero.
Para realizar esta derivada, hagamos lo siguiente. Primero, denotemos el valor que maximiza la función como E1 tilde y E2 tilde para el correspondiente de E2. Tomando la derivada, nos queda la siguiente expresión. Dado que es una función de dos variables, hemos hecho en esta segunda término una derivada implícita. Dado que esta derivada de 1 entre E2 es igual a menos 1, podemos escribir las cosas de la siguiente manera. Si rearreglamos los términos, podemos escribirlas de esta otra. Y finalmente, haciendo un juego con las derivadas, nos queda escrita de esta forma. Esta condición es muy interesante, ya que esta propiedad es solamente dependiente de los parámetros del sistema A1 y esta otra solamente depende de los parámetros del sistema A2. Quiere decir que es una propiedad independiente del otro estado y propia del sistema. Por lo tanto, nuestra condición de equilibrio se reduce a que estos parámetros de los subsistemas A1 y A2, respectivamente, deben ser iguales. Para mayor comodidad, definamos estos parámetros como beta, de la siguiente manera. Para encontrar un mejor significado de este parámetro, hagamos lo siguiente. Primero, lo que podemos concluir es que cuando dos sistemas son puestos en contacto térmico, las energías E1 y E2 de ambas empezarán a cambiar mediante un intercambio de energía entre ellos, hasta que se alcancen los valores E1 máximo y E2 máximo. Una vez que se alcancen los valores E1 máximo y E2 máximo, no existe más intercambio de energía y se dice que hemos alcanzado el equilibrio térmico. Es natural pensar entonces que el parámetro beta está relacionado de alguna manera con la temperatura termodinámica T de un sistema dado. Para determinar dicha relación, hagamos algo de termodinámica. Partamos de la siguiente relación termodinámica. Si observamos con cuidado las últimas dos ecuaciones, podremos darnos cuenta que la cantidad termodinámica S y la cantidad estadística omega están relacionadas. De hecho, estas relaciones podrían escribirse de la siguiente manera. Esta correspondencia fue establecida por primera vez por Boltzmann. La constante entonces se llama constante de Boltzmann y es una constante universal. Por lo tanto, se puede escribir la relación de Boltzmann. De hecho, esta relación cumple con todas las propiedades que debe satisfacer la entropía, como la de ir a cero cuando la temperatura es cero. Esto porque en el estado más bajo de energía solo existe un estado microscópico, y omega es igual a 1. Esto es consistente con la tercera ley de la termodinámica. También en el hecho de que la entropía crece, pues es una sola manifestación de que la entropía mide el número de estados accesibles al sistema, y cualquier sistema mecánico tiende a permanecer en donde haya un mayor número de estados disponibles. De la misma manera, podemos notar que beta está relacionado con la temperatura mediante esta expresión. Más adelante notaremos que la constante de Boltzmann, Kb,
que desde ahora la empezaremos a denotar solamente por K, está relacionada con la constante R de los gases. Aquí otra vez permítanme hacer una nota sobre termodinámica. Igual del libro de Callen, podemos ver que existen otras propiedades de la entropía que eran necesarias ser postuladas. Estas son: la entropía de un sistema compuesto es aditiva respecto a los subsistemas constituyentes. La entropía es continua y diferenciable, y es una función monotónicamente creciente de la energía. La entropía de cualquier sistema se anula en el estado para el cual se cumple que la temperatura es cero. Estos postulados que se presentan para poder establecer la termodinámica, en el marco de la mecánica estadística solamente son consecuencias de un tratamiento estadístico de la mecánica. Para concluir la clase de hoy, hagamos un resumen. Lo que hemos visto hasta ahora es: 1. Que las propiedades estadísticas de un sistema mecánico determinan la termodinámica de dicho sistema. Que una condición de equilibrio térmico es cuando beta 1 y beta 2 son iguales. Y que de esta condición podemos deducir que la entropía está relacionada con el número total de estados microscópicos del sistema, y que beta es simplemente el inverso de la temperatura. Con esto se cubre el contenido del curso que corresponde a la primera semana. Por favor, revisen los problemas y vean cuáles pueden empezar a realizar. Recuerden que cuando terminemos el capítulo habrá una ronda de exposiciones. Traten de preparar la mayor cantidad de problemas posibles para que puedan hacer sus exposiciones de manera más sencilla. Hasta la próxima.